La educación no siempre fue un derecho de todos. Para que el acceso al estudio fuera gratuito sin importar el género, las creencias religiosas o la posición económica de los ciudadanos, tuvieron que pasar muchas cosas. Desde los tiempos de la colonia hasta la actualidad, se produjeron infinidad de cambios. Hubo que aprender a pensar de forma independiente, atravesar periodos de guerras y lograr el consenso necesario para que estos cambios pudieran darse. Durante el siglo XIX se inició en América Latina el proceso independentista, cuyo resultado fue el traspaso de las colonias a la conformación de los estados nacionales. Para que este proceso de cambio fuera efectivo, era necesario, por un lado, desplegar una fuerte estrategia militar. Por el otro, había que diseñar un plan educativo para formar a las personas que tomarían las decisiones políticas cuando el país alcanzara la independencia. Los distintos gobiernos revolucionarios buscaron expandir la escolarización y establecieron al Estado central como agente educador principal. De este modo, la Iglesia dejaba de cumplir esa función. Durante el periodo colonial no existían los libros de textos. Las mujeres no tenían permitido estudiar y los contenidos pedagógicos estaban a cargo del criterio individual del tutor encargado, generalmente un párroco. En el siglo XX, cuando esta escuela media va a empezar a perder su carácter exclusivo y va a abrirse a otros sectores de la sociedad. Durante el proceso independentista comenzó un período de modernización de las políticas educativas. Los distintos gobiernos que se fueron sucediendo consideraron fundamental a la educación para poder organizar una nueva nación. Sin embargo, las nuevas políticas educativas no lograron modificar la brecha social existente. Las clases dominantes eran las que tenían el privilegio de recibir la educación secundaria, dado que la enseñanza media se pensaba como el principal formador de dirigentes. Mientras la primaria educaba a los representados, la secundaria y la superior formaban a los representantes. La escuela media surge en Argentina con una intencionalidad eminentemente política. El Estado, en aquel momento, crea un tipo de escuela que sea útil, que sea significativo. Se les brindaban idiomas, pero no solamente idiomas clásicos, sino también otras lenguas para que los futuros políticos pudieran tener actuación internacional. El poder asistir a esta escuela es lo que va a definir quiénes serán las futuras élites del país. Entre 1820 y 1860 se produjo un cambio. Las instituciones educativas, independientes en su funcionamiento y sin relacionarse entre sí, pasaron a formar parte de una serie de sistemas más organizados. Por ejemplo, las escuelas tenían la misma denominación, las mismas reglas de funcionamiento interno y un primer ordenamiento jerárquico en niveles. Aunque todavía no se podía hablar de sistema educativo, había tres modelos que empezaban a regular el escenario. La escolarización federalista popular, que proponía difundir la escuela elemental como parte de los estados provinciales. El objetivo era formar a los sujetos políticos que actuarían después de la independencia y estaba dirigida al pueblo, no únicamente a una élite. Se alentaba la gratuidad y se proponía un sistema de becas para garantizar la asistencia de los alumnos. Otro modelo era la escolarización liberal elitista, que estaba destinada a la formación de élites letradas, quienes se oponían a los sectores eclesiásticos. Fue concebida como parte de un proyecto más grande que incluía la formación universitaria. El que desarrolló estas políticas fue Bernardino Rivadavia, quien ocupó el cargo de ministro del Interior en Buenos Aires entre 1820 y 1824. Por último, la escolarización tradicionalista. Este era el modelo menos interesado en proponer cambios y más afín a las prácticas coloniales.
no se mostraban favorables a la obligatoriedad de la escuela ni consideraron que el Estado central debía privilegiar su expansión. Dentro de este modelo pueden ubicarse las posiciones educativas de ciertos caudillos federales, como Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas, y la de miembros jerárquicos de la Iglesia Católica. En la primera mitad del siglo XIX, la educación de las nuevas escuelas secundarias públicas dejó de estar en manos de sacerdotes. Los nuevos docentes solían ser hombres laicos, llegados de Europa, para instruir a los hijos del poder. A la enseñanza de la doctrina católica se sumaba una mirada más científica y un enfoque más moderno de la sociedad. En 1863, el Poder Ejecutivo Nacional fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires y los años siguientes los colegios nacionales en Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, La Plata y Rosario. Como la educación primaria crecía, comenzó a aumentar la cantidad de escuelas normales que formaban maestros. La diversificación de la economía hizo necesarias nuevas especializaciones, y entonces se crearon los colegios comerciales e industriales. Hacia finales del siglo XIX, la matriz de la educación media ya se había instalado en todo el país. El Estado Nacional había sembrado el territorio de bachilleratos y, en menor medida, de comerciales y técnicos agropecuarios. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. A partir de 1946, con la llegada del peronismo al poder, el fenómeno se profundizó. Entre otras medidas, se crearon las llamadas escuelas fábrica y se abrieron cursos vespertinos, lo que amplió el acceso a la educación a jóvenes trabajadores. Creció la matriculación de mujeres, se construyeron edificios y se nombraron nuevos docentes. La política inclusiva del gobierno de Juan Domingo Perón promovió el acceso de la clase obrera a la enseñanza media. La educación secundaria se volvía masiva. En 1955 marcó un giro en la educación media. La llamada Revolución Libertadora, que realizó el golpe de Estado contra Perón, inauguró el camino de la modificación del esquema educativo. Si bien la matrícula seguía expandiéndose, el horizonte ideológico se presentaba distinto. El Estado Nacional cedió su rol principal como agente educativo y avanzaron la educación privada y los estados provinciales. En 1983 volvió la democracia. Después de vivir el periodo más trágico del país, Raúl Alfonsín encabezaba un gobierno elegido por el voto popular. Con la vuelta de la institucionalidad, la escuela media fue recuperando su tarea de desarrollo, crecimiento social y su rol de forjador de valores democráticos. Se incrementó también la cantidad de alumnos inscriptos en las escuelas secundarias. Se eliminó el examen de ingreso en los colegios dependientes directamente del Estado Nacional, lo que permitió ampliar a mayor cantidad de sectores el acceso a la escuela. En los años 90, el gobierno de Carlos Saúl Menem sancionó la Ley Federal de Educación. La antigua escuela secundaria se dividió en dos. Por un lado, el tercer ciclo obligatorio de educación general básica. Por el otro, el polimodal, orientado a diferentes modalidades que eran establecidas por cada provincia. Chicos, a ver si alguno me quiere contar o me puede responder, ¿para qué sirve la escuela pública? A ver, Laura. La escuela sirve para aprender, para estudiar, pero fundamentalmente para sociabilizar. Me parece que la escuela es como una pequeña sociedad en miniatura, ¿no es cierto? Un aula representa de alguna manera los distintos que somos todos y los diferentes
que somos y las vidas distintas que tenemos. Entonces esa variedad me resulta interesante que ofrece la escuela pública. ¿Para quién es la escuela? La escuela no es de nadie, la escuela es de todos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos hacemos responsables de lo público, de algo que es de todos y no es de nadie? Ese es el tema que vamos a pensar hoy en el Monitor. Es un bien público, no es de nadie, es de todos. Nos cuesta mucho a la Argentina reconocer que existe el bien público. Esta cosa de lo público parece como algo demasiado abstracto. Este es uno de los problemas que tenemos en el país. Es que la escuela es la única herramienta que tienen estos chicos de poder tener oportunidades comunes o oportunidades en la vida. Yo creo que eso, vuelvo a decir, ¿no? Eso en la sociedad argentina por suerte se sigue manteniendo y por suerte yo creo que desde ahí es que eso se puede expresar, como decía Pablo, en términos de derechos además, porque esto no es un problema de buena o mala voluntad, es un derecho que tenemos que seguir defendiendo, ese derecho a que todos tengamos los bienes culturales, los bienes y servicios culturales, como decía Emilio, comunes, ¿no? Esa es la pelea. Ahora, esa pelea no se puede hacer desde una concepción de lo privado. Esa pelea hay que darla desde una idea particular de lo público. El tema acá me parece que no sé si estamos muy lejos o hay que ponerse de acuerdo en qué escuela queremos, ¿no? Y si todos queremos la misma escuela. A mí me parece que la más difícil de esa pregunta que estás haciendo es no saber si la escuela es buena o mala, o sino si todos queremos la misma escuela. Y yo te digo la escuela que yo quiero, ¿sí? La escuela que yo quiero es una escuela que se puede hacer preguntas sobre el lugar del saber, donde se puede hacer preguntas sobre lo que está haciendo, donde puede revisar lo que hizo, volver para atrás y no tener problemas de decir alguna cosa la voy a hacer de vuelta. La escuela que yo quiero es una escuela donde se puede repensar el lugar de la autoridad, donde se puede poner como pregunta cómo se mira el chico, ¿no? Cómo circula la palabra, a quién se escucha, a quién no se escucha. Esa es la escuela que yo quiero. ¿Qué hace la diferencia en una escuela? ¿Por qué es buena o mala? ¿No? Yo diría que una buena escuela es una escuela en donde se restituye un lugar de confianza, un lugar de confianza en lo que los adultos tenemos para decirles a las nuevas generaciones, un lugar de confianza en esta posibilidad de hacer un traspaso y también, y básicamente, un lugar de confianza para los chicos que allí asisten y en esa dupla entre lo que el docente tiene para decirles y estos pibes que pueden y quieren aprender, se restituye un lugar de diálogo para encontrar buenas escuelas, ¿no? ¿Cómo se hace, o cómo hace la escuela, porque la escuela es la gente que trabaja en la escuela también, los educadores todos, para trabajar con realidades tan diferentes, con la desigualdad, ¿no? Creo que ahí está un poco el punto de partida de todo esto. Una escuela media adecuada. Hay chicos que son difíciles. Entonces aparecía algún adulto que me decía, ya no da más, este chico ya no da más en la escuela. Y entonces yo le decía, ¿qué hacemos? Se lo devolvemos al barrio y le decimos, nosotros somos 50 adultos que cobramos todos los meses para atender esta escuela. Cuando el barrio nos manda uno que está fatal, se lo devolvemos y le decimos, no señora, mire, los fatales, cuídelos usted. A mí me parece que los servicios que tienen todos los chicos en cualquier lugar de la ciudad, los de acá se lo merecen también. Así que si otros tienen libros, estos tienen que tener libros. Y tienen que tener más, porque como decía uno de mis compañeros, ellos siempre tuvieron menos de todo. Empieza pensando que esos alumnos son sujetos de derecho. Y entonces, porque tienen derecho, hay que construir la mejor educación que se puede en ese espacio y hay que reclamar aquello que no existe en ese barrio o lo que no existía en esa escuela para que esos chicos que tienen derechos accedan a la educación en sus mejores condiciones, ¿no?